Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 hemos concluido y ahora comenzamos con este nuevo capítulo. En la continuación, ciertamente, Pablo estaba en Atenas en el capítulo 17, estaba predicando a pedido de ellos mismos. Les predica sobre este Dios desconocido, que él recorriendo la ciudad de Atenas encuentra al Dios desconocido, un altar dedicado al Dios desconocido. Ese Dios que ustedes desconocen. Y así le viene como anillo al dedo. Y entonces les explica quién es este Dios desconocido, que al final de cuentas es el Pantocreator, es el creador del universo, es el creador de la vida, es el que llega, sobre todo, dice Dios, le ha dado la resurrección. En síntesis, nos está dando a nosotros y nos está regalando la resurrección, porque está hablando de nosotros en realidad. Y bueno, hoy seguimos con nuestro curso bíblico y hoy queremos comenzar con el capítulo 18. Veamos desde el versículo 1 hasta el 11 lo que nos propone esta palabra del Señor. Como título habíamos puesto la fundación de la iglesia de Corinto, es decir, que Pablo de Atenas irá hacia Corinto. Después de esto, refiriéndose a los atenienses, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo mando, se alojó en su casa y trabajaba como ellos, haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían, lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta diciendo:
que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de esto. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a lo de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Muy bien, queridos amigos, esta es la narración. Entonces, ¿cómo comienza la fundación de la iglesia de Corinto? Ya esa tema, y la pesante, ¿verdad? Es bastante complicadito, es bastante difícil, pero en fin, Pablo no llega ahí, ¿verdad? Pablo se mete en serio, ¿verdad? Y Pablo quiere verdaderamente hacer llegar el mensaje del Señor, el mensaje de Jesús. Y entonces él es capaz de pasar por cualquier tribulación, pero con esa convicción. Ora hayema, pe iñacame, pe iñeame, pe jecoebe. Lo que él vivió. Ciertamente nosotros ya estamos aquí en el capítulo 18, ya hemos mirado un poco en el capítulo 9, en el capítulo 22, cómo Pablo, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, nos narra su misma conversión, cómo Dios le toca, ¿verdad? Y por eso es que ahora él está con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, y es capaz, ¿verdad?, de afrontar, es capaz de ponerse delante como para anunciar, de verdad, a tiempo y a destiempo, la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, que se ha encarnado. Pero sobre todo, aquí el problema fue cuando estaba en Atenas, con la presentación de lo que significa la misma resurrección, que significa el cambio de vida, que significa la transformación de nuestra vida, que significa esa vuelta de dejar lo pasajero, de dejar lo que es simplemente del mundo, pero con esa visión profunda y total en el Dios creador. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro cada día. Estamos leyendo del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, y luego el capítulo 13, versículo 34. Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el rey no podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran
de la tribu de Leví. Y así continúa esta historia desastrosa, queridos amigos. Y esta es la división. Ya esa movina Corea llevan, va esa bombe, una de esta historia. Y es la historia de un pueblo, es la historia nuestra, es la historia de nuestra familia, es la historia de nuestra vida personal. Se dan cuenta, queridos amigos, en cuanto que Jeroboam se da cuenta, dice, si ustedes van hasta la casa de Dios, va a haber peligrosina. Y el peligro es que vuelvan a unirse en una sola tribu, vuelvan a unirse como una sola nación. Ir al templo, ir a Jerusalén, el lugar que Dios había elegido justamente para la unidad de su pueblo, entonces le cae mal a Jeroboam. La PEP Jonopea, PEP Yaponopea y peligroso Sheven Guaná. Se dan cuenta, queridos amigos, el egoísmo que tienen las personas, el egoísmo que nosotros tenemos y el egoísmo que después, de acuerdo a eso, tomamos decisiones y traen consecuencias desastrosas. Y es lo que sucede, porque ahora entonces él viene con una determinación. Construye 2 becerros, los famosos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y el pueblo que sube, aquí está Israel, tu Dios, el que te hizo salir de Egipto. Cambiamos entonces totalmente ahora. ¿Quién es el Dios que te hizo salir de Egipto? Nosotros ponemos nuestra esperanza en tantas cosas del mundo. Ponemos nuestra esperanza y pensamos que ese es el Dios que nos va a salvar. El dinero, el poder, la política, en fin, cosas que simplemente quedan en el mundo. Pero después vemos también cuál es la situación desastrosa que nosotros causamos a causa de nuestro egoísmo, como nos presenta hoy esta lectura en la imagen, en la figura de Jeroboam. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Basílica de San Pedro se convertirá el domingo en un lugar de encuentro para los argentinos. A las 9:30 de la mañana el Papa Francisco canonizará a una mujer de su tierra, Mamán Tula, convirtiéndose así en la primera santa del país. Pensar que entrar a San Pedro, a la catolicidad, el templo de la catolicidad, todo, y dedicarle a una santa argentina la Eucaristía con el Papa argentino, con los obispos, los laicos, sin duda es universal, pero un poquitito de la emoción de la tierra junto a la tumba de Pedro es un regalo magnífico y es confirmar y renovar la fe de los argentinos en Jesucristo, el Señor Salvador de la historia. Conocida como Mamán Tula, nació en 1730 en un pueblo de la actual diócesis de Santiago del Estero. Esta mujer laica comenzó con los jesuitas un recorrido de casi 5.000 kilómetros a pie, evangelizando por el país hasta el actual Buenos Aires, donde fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. La primera nota de Mamán Tula es mujer, con todo lo que significa hoy una mujer en la iglesia, con todo el movimiento, ¿no?, que hubo en la iglesia de la renovación. Ella fue una adelantada. Porque es laica, no es religiosa, no es una monjita como diríamos, una laica del mundo, ¿no es cierto? Sí formada por los jesuitas, porque eran de las colaboradores de los ejercicios, de la acción educativa y social. Ella se formó, estuvo 22 años al lado de ella. Imagínense la escuela que ha tenido ella. En la canonización estarán presentes muchos obispos argentinos, como el titular de la diócesis de la futura santa, el de Buenos Aires, o el auxiliar de La Plata, que también es secretario general de la Conferencia Episcopal de Argentina. A la ceremonia acudirá también como representante gubernamental el presidente de Argentina, Javier Milei. Las relaciones son relaciones institucionales, creo que es importante su presencia en esta misa porque estamos hablando de un hecho que es importante para todos los argentinos, como es la canonización de la primera santa argentina.
Además, el presidente argentino se reunirá con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico el lunes 12 de febrero. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 18. Hoy queremos simplemente centrarnos un poco cómo comienza este capítulo 18. Primero ya dijimos, después de esto. ¿A qué se refiere después de esto? Lo que hemos ya reflexionado y visto desde el discurso de Pablo a los atenienses desde el Areópago. Dice una indignación, o la diosa idolatría. Entonces dice, me siento indignado, pero veo que ustedes son bastante interesantes, son muy religiosos. Y he encontrado a ese que está ahí, ese nicho que está ahí en el centro de todos los otros dioses en medio de eso, que está vacío, pero justamente había sido, dice, al Dios desconocido. Qué interesante. Pablo también es demasiado inteligente, ¿verdad? Sabe cómo entrar. No es que comienza nomás y dice, bueno, saben que existe otro Dios que ustedes aquí no tienen, había sido en su nicho entre todos los dioses que ustedes creen, se añeta de este Dios. No, él directamente, al ver ese nicho que ellos le tenían ahí al Dios desconocido, por las dudas, péndolo y cuaya, ni posición y entonces, Sharubeme justamente y cuaya, maba pe Dios desconocido, penda y guay, muy bien, cierto la veña, pero si hay cuaya buena, así hay cuaya cada vez. Entonces, Pablo es un tipo, pero genial, ¿verdad? En esto. Y así, ya hemos leído y ya hemos estudiado todo lo que Pablo dice ahí en el Areópago. Comienza con el Dios creador, comienza con ese Dios que da todo. También habla, ¿se acuerdan?, de la universalidad. Al final de cuentas, al hablar de la universalidad, está hablando también de la dignidad, ¿verdad?, del mismo hombre. La relación, la igualdad que tiene que haber. Todos venimos del mismo Dios. O sea, todos estos elementos son esenciales y fundamentales dentro del discurso de Pablo. Él está haciendo una síntesis del Antiguo Testamento que desemboca luego con la manifestación de Jesucristo. Y la mayor manifestación, y como parece que hace que su discurso
después le digan a Peña en duda, es cuando llega Jesús y les dice que él ha muerto, pero que ha resucitado al tercer día. Debe ya opetamos y cuay medio desconcertado. Entonces otro día nos enduta Pablo, que esto, que aquello, y bueno. Ahora, cuando nosotros vemos este capítulo 18:1, tenemos otro elemento que es la ciudad de Corinto. Dice, Pablo dejó entonces, porque en medio, ahí en esta oportunidad no ñemosé, pero normalmente Pablo oñemuña, hoy, no enduseo y llegue. Te juego hay la anderea cualquier alboroto meme, ojo jabe Pablo, o producir alboroto. Entonces, aquí dice, al oír las palabras, resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. O sea que, el resultado a pesar de todo. Daja la opita cero y te lleva, sino que iba Pablo y bajabe ojenduyo y cuay hoy cuase y cuay ya pues saca y cuay el apeaje y habla de otros dioses, que esta nueva doctrina, qué es lo que está trayendo, en qué podemos nosotros creer y adherirnos. Y entonces dice un grupo, cuando Pablo se aleja de ellos, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Ese es importante, ese versículo 33, que no fue en vano lo que él estaba sembrando. Hoy nos entuayo a qué se refiere y piden y exigen una mayor explicación, ¿verdad? Pero ya se hacen seguidores. Los otros que dicen, bueno, ¿de qué es lo que está hablando? Otro día te oiremos hablar de estas cosas, etc. Pero abrazaron la fe, por ejemplo, Dionisio, el Areopagita, una mujer también que se llamaba Damaris y algunos otros, en Atenas. Y por eso, cuando comenzamos a hablar sobre la fundación de la iglesia de Corinto, lo primero que nos dice y nos presenta es justamente que Pablo deja la ciudad de Atenas. Llega Pablo a Corinto y es ahí donde después vamos a ir viendo cómo en el curso anterior estuvimos hablando a quienes él también conoce en esa ciudad. Va y se relaciona con esas personas. Ahí vamos a tener a Áquila y a Priscila justamente, ¿verdad? Pero eso ya en Corinto. Pero ahora nosotros estamos subrayando el aspecto Yaikwami, esta ciudad llamada Corinto. ¿Cuál es el misterio entonces de esta ciudad llamada Corinto? Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios Todopoderoso,
poderoso Dios de amor. Tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi Padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. acércate, amado. Siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, Nos hijo mío, amas. acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, Yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana.
Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos, seguimos con Ñandik Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y principalmente el versículo 2. ¿Verdad? Que Pablo dejó Atenas en el 1,
se va a Corinto. Ya hemos descrito, ¿verdad?, cómo es Corinto. Corinto es una ciudad muy importante, una ciudad comercial. Y aquí dice, allí encontró a un judío llamado Aquila, originario de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos. Bueno, hasta ahí entonces llega este versículo 2 y poco pone hoy, o sea, tiene algunos elementos muy importantes. El hecho de encontrarse con un judío que se llama Aquila, también se encuentra aquí ciertamente con su esposa, con su mujer Priscila, y luego ojo en la verbera. Él se encuentra aquí en Corinto. Pablo siempre cuando llega tiene algún punto de referencia. Normalmente se va a las sinagogas. En el caso de Atenas también sale a la calle, corre en mí. Quiere decir que Pablo era un tipo bastante curioso, un tipo bastante, ya ellos medio aceleradito, llevan hoy samba y lo escuaco. A ver, hay de mí si no evangelizar, diga tú se apretar lleva, diga tú la señe en gujina a veces tamba, hay cuaje tamba, peñan de yaro me eva que llevamos sarambianas, hay cualquier entero de teatro. Es interesante, ciertamente, que Pablo es un converso, un neoconverso, y entonces, normalmente es así, ¿verdad? Ese que de medio, y tú ya iré a llevar a convertir, es como que tienen inconscientemente, parece un tiempo perdido. Es un tiempo que es perdido, un tiempo que dejé en el vacío y se va a añadir esa cosa, añe convertirse a esa cosa, va a peñar de ya lo llevo a hacer. Entonces, pues mañana mi neoconverso, y tú ya cuevo mía, o poco ese peñan de ya, eso pone, o ya posee, y peor ya posee, y cuayamo. Está bien, Dios tiene el tiempo para cada uno, pero es un aspecto bastante interesante y es bastante, en este caso, en el caso de Pablo, es lo que parece que le da mucha fuerza, porque él es un judío, él es un fariseo, él mismo cuenta en las cartas opillas de Sataína cómo su fariseísmo está muy fuerte en su vida, él cree, se aferra a eso, pero al mismo tiempo, yo que fuera, cuando él se convierte al cristianismo, cuando él entiende qué es lo que Dios había revelado por medio de Jesucristo, él es un tipo que comienza a inquietarse de una y de otra manera. Inquietarse en el sentido de que hay de mí si no evangelizar. Ese tiempo que he perdido, ese tiempo que no he aprovechado, ese tiempo que yo no entendía, que estuve en la oscuridad, con allí esa cosa, porque peñan de yara o poco se lleva, con hace, hay cual que hace BM, va peñan de yara la poco iba a crecer, hacer coina ave seña ame, a cosa preto uma lleva, añamiendo urireja y cuarire peñan de yara lleva a hacer con ayuda y cuave eve. Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces Pablo, que va a la sinagoga, habla con sus hermanos, les quiere convencer, les dice, les habla. Peñan de yaras iba a cueñan de un mago y miango, oye, ya poma de peñan de yara, Jesucristo lo vive. Eso es lo que le está presentando, ¿verdad? Y así continúa. Continúa con esta fuerza importante para seguir evangelizando y para traer la buena noticia de Jesucristo a sus hermanos. Ahora nos encontramos en Corinto, pero en Corinto, en esta oportunidad, solamente nos dice, y directamente ya en el versículo 2, allí encontró a un judío, Normalmente hay ojo la sinagoga cuérave, pero con de iña de pea directamente, pero te está contando, nos está diciendo que se encuentra con Aquila. Y Aquila es un judío. Y te pone también de dónde es originario del Ponto. Te cuenta también cuál era la situación de Aquila en ese momento. Es una persona que estaba llegando desde Italia con su mujer Priscila.
a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Hay que ver. Aquí entonces hay un edicto. Entonces son elementos interesantes que dentro de la historia, este emperador Claudio, que obliga a los judíos a abandonarse. Entonces ahí, claro, cuando Claudio hace este edicto, lo encontramos a Áquila, que tiene que salir corriendo con su mujer Priscila. Y es con estos personajes, o con estos dos, con esta familia, o con estos esposos que Pablo se encuentra. Y ahora va junto a ellos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana.
En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro, mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena,
cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. El Papa recibió una audiencia a los peregrinos argentinos que visitan Roma con motivo de la canonización de Mamantula. Durante su encuentro, Francisco les recordó el espíritu de caridad que movió a la santa. La caridad de Mamantula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza, en medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Mamantula promovió los ejercicios espirituales ignacianos en Argentina. El Papa destacó cómo estos esfuerzos de evangelización cambiaron la vida de muchas familias. La canonización tendrá lugar el 11 de febrero en la Basílica de San Pedro. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo habla con Áquila, habla con Priscila, trabaja con ellos, el versículo 3 que subrayamos ahora. Como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos, haciendo tiendas de campaña. Esto demuestra, de cierta manera, la actitud también de Pablo. Pablo en muchas ocasiones va diciendo y va expresando: yo no quiero ser carga para nadie. La vida cristiana no puede ser carga para otros. Yo no voy a estar dependiendo directamente, ¿verdad? A pesar de que en algún momento él dice, bueno, todo lo que yo estoy haciendo por ustedes, tal vez, si ustedes se dan cuenta, ustedes tendrían que, entre comillas, como diciendo, pagarme más o menos, ¿verdad? Lucas en su evangelio también habla, pero es mucho más exigente. No sé si ustedes se dan cuenta que Lucas es mucho más exigente entre los evangelistas cuando Jesús envía a sus misioneros. No lleven, dice Lucas, no lleven nada. Pablo es el que está influenciando entonces también en Lucas. Porque si Pablo es el que predica, Lucas le escucha. Lucas era mucho más joven, ciertamente, va aprendiendo. Lucas tampoco fue discípulo de Jesús, no estuvo directamente, no lo ha conocido. Lucas ya le está conociendo a Jesucristo a través de Pablo. Pablo tampoco le ha conocido a Jesús. Pablo lo conoce a Jesús adentrándose después en la Torá y escuchando a los mismos cristianos, ¿verdad? Pero sobre todo en su reflexión. Yo sostengo esa teoría, ¿verdad? Que Pablo es un autodidacta con esta experiencia profunda de Jesús. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde? Como Pablo era muy interesado en las cosas, se nota, en saber, conocer, entrar, profundizar. En síntesis, no era una persona fanática, a pesar de que él dice, ¿verdad?, que yo era un fanático, fariseo, decía, fanático. Sin embargo, se nota que no tanto, porque si fuese, bueno, fanático al comienzo, ¿verdad?, porque hace perseguir a los cristianos. En ese sentido, sí, un fanatismo ya está bastante pasado un poco, porque manda a encarcelar, matar a los cristianos, etc. Pero es ahí, justamente, esa es la teoría que yo sostengo, ¿verdad? Incluso que después yo digo que esa espina, ¿verdad?, que lleva Pablo
esa espina que lleva en su cuerpo y siempre como que le atormenta. Habrá sido esto de que él no se autoperdonaba, le costaba, o sea, le venía al remordimiento de su conciencia de que haya perseguido a los cristianos, encarcelado y algunos incluso hecho matar, ¿entienden? Y entonces le pesaba la conciencia. Llevo una espina, un aguijón, ¿verdad? Un aguijón que a mí me molesta, que es entonces lo que tengo aquí por dentro. Bueno, en fin, son cosas muy interesantes que nosotros tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir entendiendo para profundizar más también. Mucho se escribió sobre eso para saber cuál es ese aguijón, qué es lo que a Pablo le molesta, le duele, qué es lo que Pablo no puede, entre comillas, como autoperdonarse. Y posiblemente haya sido eso, ¿verdad? Bueno, pero aquí Pablo va, se encuentra con ellos, al mismo tiempo ahora, al ejercer este mismo oficio que ellos hacían tiendas de campaña, entonces se encuentra y le viene como anillo al dedo. Y Pablo entonces es un gran comunicador y nosotros sabemos que Pablo por eso es el verdadero patrono, ¿verdad?, de la comunicación, Pablo. ¿Por qué? Y porque está siempre con todas las antenas, está escuchando, está mirando, está queriendo entender lo que sucede de esta nueva propuesta de Dios. Esta propuesta del Señor que se manifiesta principalmente con el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Y por eso es que Pablo aquí, cuando tiene más informaciones, nada más y nada menos que de la capital del centro del imperio, que es Roma, imagínense, se encuentra con alguien que estuvo viviendo ahí, con alguien que se ha dedicado, con alguien que incluso no solamente conoce la ciudad, no solamente vivió en esa ciudad, sino que como judío también él compartió en las sinagogas, compartió con otros, con ciudadanos suyos, y ahí entonces es donde Pablo inteligentemente comienza a sacar datos, a interesarse. Desde aquí seguramente, yo por lo menos tengo esta firme convicción, que Pablo comienza ya a organizarse como para una visita o para ir mucho más allá de lo que significaba no solamente Tierra Santa, ahora ya estamos en Grecia. Imagínense dónde se va Pablo, a fundar las primeras iglesias. Y todas las cartas que nosotros tenemos prácticamente son a las comunidades de Grecia. Y eso nos hace abrir los ojos. Y aquí, especialmente, al ejercer este mismo oficio, al alojarse en la casa de Áquila y de Priscila y trabajar con ellos haciendo estas tiendas de campaña, él va aprendiendo y va entendiendo qué es lo que Dios le está ofreciendo ahora en esta oportunidad. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.